Bueno, buenas tardes con todos. Mi nombre es Ángulo Valverde Julio Romario, del Instituto Superior Tecnológico Luis Tello. Hoy les voy a hablar de la asignatura de seguridad laboral. Les voy a hablar de lo que son los riesgos ligados a condiciones de seguridad. Un momento, por favor. Voy a presentar. Ya. Los riesgos ligados a condiciones de seguridad. Dicen, en la ley número 19.587, es el decreto 614 del 2001, el cual nos indica que el 8 de junio sobre disposiciones mínimas de la protección de salud y seguridad de los trabajadores, el 2 de agosto se dio a cabo la aprobación del reglamento del decreto 842 del 2002. Este reglamento se hizo en base a la seguridad de los trabajadores que mantienen un riesgo eléctrico. Por eso se aprobó ese reglamento. Tenemos objetivos. Un objetivo quiere decir identificar causas de daños para la salud. Obviamente, si no sabemos, si no conocemos la electricidad, no tenemos que meternos como somos algunos por el tema de que queremos saber algo o por curiosidad nos ponemos a molestar, y ese es un riesgo el cual debemos de nosotros tener presente. Sí, debemos de evitar. Por eso tenemos que conocer las medidas a utilizar para reducir o minimizar ese riesgo, ese factor. Tenemos que conocer primeramente qué medidas tomar, qué debo utilizar para evitar ese riesgo. La electricidad. Dice, la electricidad, el efecto de la corriente eléctrica en el cuerpo humano. Tenemos un efecto fisiológico indirecto. Tenemos también un efecto fisiológico directo. Estamos hablando ya de un efecto fisiológico indirecto de la electricidad. Esta es una corriente con baja frecuencia. El efecto que puede llegar a causar esta electricidad son trastornos cardiovasculares. El motivo por el cual me produzca un trastorno o un cardiovascular es el choque eléctrico que afectaría a nuestro ritmo cardíaco, o infarto o taquicardia, etc. Tenemos también un efecto por quemaduras internas que produce. ¿Cuál fue el motivo? El motivo es el siguiente: la energía que se disipa por nuestro cuerpo produce quemaduras internas, coagulaciones o carbonizaciones. Tenemos un efecto por quemaduras externas que produce este efecto, produce que pueda ser producida por el arco eléctrico de 4.000 otros trastornos en consecuencia del paso de la corriente. El tema auditivo, ocular, nervioso, renal.
Tenemos un efecto fisiológico directo de la electricidad. ¿Qué quiere decir con efectos directos de la electricidad? Quiere decir que son corrientes alternas de baja frecuencia. Estos efectos pueden ser producidos de 1 a 3 miliamperios. Este ya es una percepción. Esto quiere decir de que es un grado de 1.5 voltios. No puede producirse peligrosidad porque es como el paso de la corriente produce solamente un cosquilleo nada más. Tenemos de 3 a 10, que ya estamos hablando de la electrización. El paso de la corriente que producirá movimientos de reflejo, ¿sí? Al entrar la corriente por nuestro cuerpo no va a impedir visibilidad. Un tema doble, vamos a ver doble. Tenemos también lo que es de 10, ya va subiendo lo que son tensiones, el paso de la corriente que provoca contracciones musculares, agotamiento, etcétera. También lo que son efectos directos de 25, estamos hablando ya de un efecto por paro respiratorio. El motivo que la corriente atraviesa el cerebro provocándonos un paro respiratorio. Tenemos de 25 a 30, el efecto es una asfixia, motivo de la corriente que atraviesa nuestro tórax, una fibrilización ventricular. El motivo es que la corriente atraviesa nuestro corazón, por eso podríamos llegar a tener una fibrilización ventricular. Tenemos lo que son efectos de la corriente eléctrica en el cuerpo humano, eso ya lo vimos. Tenemos también importancia de la electricidad en nuestro día a día. Obviamente hoy en día la electricidad es algo muy importante para nosotros los seres humanos, porque de ella vivimos el día a día. La energía sin duda hoy en día es para nosotros algo muy importante en nuestras vidas cotidianas por diferentes factores rutinarios. También debemos saber que nos puede afectar negativamente si no sabemos el uso, si no le damos el uso adecuado, si no sabemos la peligrosidad, el grado de peligro que puede llegar a causar. Tenemos que evitar esos riesgos que son muy peligrosos para nuestra salud. En cuanto a la gravedad de la lesión que produce en nuestras vidas ordinarias como parte laboral. Riesgos eléctricos, el artículo 614 del 2001 del 8 de junio. Tenemos que son las definiciones eléctricas. Tenemos un choque eléctrico por contacto de elementos de tensión. Estos contactos por elementos de tensión, este es un contacto directo. Vemos quemaduras por choque eléctrico también, por arco eléctrico, caídas, golpes como consecuencia de choque de arco eléctrico, incendios, exposiciones originados por la electricidad, etc. ¿Cómo influye la energía en nuestro cuerpo? Bueno, el efecto de la corriente en el cuerpo humano recorre a nuestro cuerpo atravesando atravesando nuestro organismo, dañándonos completamente por dentro, o puede ser también como un conductor, como hablamos de 1.5, ese cosquilleo, ahí tenemos un paso, un recorrido de la energía, atraviesa nuestro corazón, llegando a nuestro punto, así tenemos 5 puntos en los cuales podemos visualizar cuál es el recorrido de ella. La influencia en la intensidad. La influencia por intensidad, tenemos que la gravedad de la lesión
debido a la intensidad y el tiempo que dura el contacto en el cuerpo humano, la tensión, la resistencia del cuerpo humano. ¿Qué quiere decir con resistencia del cuerpo humano? Quiere decir que vamos a tener segundos para resistir esa electricidad, segundos para alejarnos, liberarnos de ese voltaje que obviamente va a dañar nuestro cuerpo, va a producir algo dentro de nuestro organismo. Tenemos los riesgos directos. ¿Qué es un riesgo directo? Cuando tomamos contacto con ese riesgo directo, bueno, cuando la persona entra en contacto con la parte activa de la instalación, todos los efectos de la intensidad de la corriente están íntimamente relacionados con el tiempo, la duración de ese contacto, el segundo que debemos tener nosotros. Obviamente son segundos para podernos liberar, salvarnos de esa tensión. Obviamente que no sea de un voltaje demasiado alto, porque probabilidades de salvarnos mínima. Un contacto eléctrico directo. La Comisión Eléctrica Internacional, la CI, fijó unas curvas que delimitan la zona de peligrosidad de la corriente eléctrica en función al tiempo del contacto del paso de la corriente a través de nuestro cuerpo. Tenemos una exposición de 10 a 5000 milisegundos o metros por segundo. Tenemos un umbral de percepción, un umbral de no soltar. Tenemos también lo que es un umbral de fibrilización. La probabilidad de fibrilización es de un 5%. Tenemos la probabilidad de fibrilización por el 50%. Tipos de contactos eléctricos. ¿Por qué dicen tipos? Porque tenemos dos tipos de contactos directos, que son directos e indirectos. ¿Qué es un contacto directo? Cuando se toca una parte activa de la instalación que tiene tensión, como un conductor eléctrico, que quiere decir que un cable que esté conectado, supongamos un televisor o un ventilador, ese cable tiene un recorrido eléctrico, y obviamente si ese cable está pelado y procedemos a tocarlo, obviamente vamos a tener un contacto directo. ¿Por qué? Porque está pasando electricidad por ese cable y está pelado, y vamos a tocarlo, obviamente va a pasar electricidad por nuestro cuerpo, vamos a sentir esa electricidad. ¿Qué es indirecto? El mismo ejemplo que les di al ventilador del televisor, les voy a dar con un riesgo indirecto. ¿Qué quiere decir? De que si este enchufle, si el cable del ventilador está desconectado, obviamente, y está pelado, vamos a tocarlo, no vamos a sentir, no va a pasar electricidad por nuestro organismo. ¿Por qué? Porque es un elemento que no forma parte del circuito eléctrico, está en condiciones normales, está desconectado, obviamente no va a tener voltaje, no vamos a tener riesgo. Contactos, tenemos las protecciones contra contactos eléctricos indirectos. Tenemos lo que son pasivos, que evitan los pasivos. Bueno, pues un elemento pasivo evitan la aparición de una tensión de efectos peligrosos. Tenemos un doble aislamiento, una accesibilidad simultánea por parte de las tensiones y masa. Tenemos la utilización de tensiones de 25 voltios. La separación de circuitos, las conexiones equipotenciales, etc. Aquí tenemos un ejemplo de
de instalaciones por fuerza de baja tensión. Tenemos un neutro, tenemos un tierra, tenemos una fase de 380 voltios y una de 200 voltios. Este es un mecanismo metálico que está conectado. Obviamente este es un transportador de energía, como un condensador, un conductor de energía. Tenemos lo que son los riesgos eléctricos. Aquí nos está indicando de que no debemos hacer nunca directamente con los cables ese ejemplo. No sabemos si ese trabajador tiene su equipo de seguridad, su equipo completo, su EPP completo. Está haciendo un mal acto, quiere intentar conectar dos cables que están pelados, intentar conectar el mismo, no tiene un enchufle, por eso un grado de peligrosidad tiene. Tenemos también lo que nos indica de que no tire la clavija, porque obviamente vamos a tener un riesgo de que se arranque, y al arrancarse nosotros tengamos contacto con esa electricidad, un contacto directo que está transportando electricidad por ese cable. Las normativas informativas, ¿qué son estas? Son las que hacen conocer y preparar antes de la existencia de un riesgo eléctrico. Los trabajos de mantenimiento serán efectuados exclusivamente por personal capacitado, debidamente autorizado por la empresa para su ejecución. Los establecimientos efectuarán el mantenimiento de las instalaciones y verificarán las mismas periódicamente en base a sus respectivos programas confeccionados de acuerdo a las normas de seguridad, registrando debidamente sus resultados en el artículo 98. 5 reglas de oro para trabajos eléctricos. Tenemos nuestras 5 reglas de oro, que son un corte efectivo de todas las fuentes de tensiones, un bloqueo de aparatos de corte antes de realizarlo, una comprobación de ausencia de tensión. Debemos comprobar si ese cable tiene tensión, tiene un voltaje, ¿sí? Un puesto a tierra bueno, aquí tenemos que un puesto a tierra siempre se debe colocar tierra ante cualquier circuito que vaya a producirse, señalizar la zona de trabajo para evitar daños, evitar accidentes. Siempre se debe señalizar la zona. Tenemos un tablero seccional, el tablero principal, interruptores de diferencial, tenemos interruptores termomagnéticos, manual, con fusibles. Todos los circuitos son conectados a tierra. La resistencia inferior es de 10 ohmios. Esto quiere decir que esto nos puede servir para un alumbrado o tomas de corriente de una casa. El grado de electrificación mínimo de 2 circuitos. Para los grados de electrificación medio elevado se debe siempre instalar un interruptor por cada circuito adicional. Trabajos en alta tensión. Ya se ha hecho referencia anteriormente a este tipo de trabajo. Las medidas a adoptar, sobre todo el referente a poder trabajar con o sin tensión, y la capacitación de trabajadores que realicen la tarea con contacto eléctrico o indirectos con elementos que
que normalmente no tienen tensión, pero que pueden obviamente quedar con tensión por hacer contacto con otro que sí tiene, por exceso de aproximación de la persona o de objetos transportados por el trabajo o por un agente material que producirá un contacto directo con el mismo. Tenemos las figuras de aproximaciones. Aquí nos indica que no pase nunca por debajo de las líneas eléctricas con un tubo al hombro. ¿Qué puede llegar a causar esto? Puede quedarse electrocutado si el tubo toca la línea. Está mal. Tenemos la misma figura, pero ya dos trabajadores transportando este tubo que no va a tener peligrosidad. Importante, dice, seguimiento de las normas citadas es todavía más necesario para realizar el trabajo, dado que el riesgo eléctrico aumenta considerablemente. Ahí tenemos suspensión de la electricidad en alta tensión. Esto es más o menos como un permiso de seguridad. Vemos un cuadro de resumen de la formación o capacitaciones mínimas que debe cumplir un trabajador para realizar trabajos en áreas que tengan tensión. Tenemos lo que son trabajos sin tensión, trabajos en tensión, maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones, etc. Líneas eléctricas peligrosas. ¿Qué son estas líneas eléctricas que podría llegar a causar? En principio, se deben considerar como peligrosas todas las líneas eléctricas, independientemente del valor de su tensión, ya que la llamada baja tensión de 220 a 380 voltios con la que se alimentan los equipos de iluminación de los tajos de trabajo pueden causar accidentes de todo tipo de grado de elección. Un trabajo en altura, un corto, aquí tenemos un ejemplo. Este trabajador está trabajando en altura y tiene por encima una línea eléctrica de 380 voltios. Al tocar esta línea que va a producirse un choque inmediato, el trabajador está siendo lanzado hasta una superficie. Sí. O lo puede matar el choque eléctrico o lo puede matar la caída. Tenemos una caída de distintos niveles. En los trabajos efectuados en las proximidades a las líneas eléctricas, áreas existen peligrosidad de toda condición directamente. Para recibir una descarga no es necesario ponerse en contacto con los conductores. Es suficiente tocar una sola para que la corriente atraviese el cuerpo hacia tierra. Aquí tenemos un trabajo, pues, supongamos estos trabajadores están realizando un trabajo en una área en donde antes se construyó o tiene paso por debajo, tiene paso de líneas eléctricas, y pongamos, a diferencia de las líneas eléctricas, hay áreas que presentan siempre un riesgo visible originado por las conducciones subterráneas. Son en principio imperceptibles. Debido a ello, las medidas de prevención revisten una particular importancia.
De acuerdo con el propietario de la conducción, el trazado exacto de la mínima debe mantenerse sobre el terreno antes de comenzarse la excavación. Aquel debe indicar asimismo las medidas de seguridad que se deben respetar. Se recomienda que se confirme por escrito todas las condiciones y especificaciones efectuadas para los trabajos con herramientas manuales cuando la distancia del trabajo sea inferior a 0,5 metros. Los trabajadores son con las herramientas mecánicas y cuando la distancia sea inferior a 1 metro. Aquí tenemos accidentes con maquinarias pesadas. Tenemos las reglas generales de accidentes con máquinas. En caso de contacto con una línea aérea con una máquina de excavación o transporte, etc., debe observarse las siguientes normas del conductor o máquina. Si es posible separar las máquinas y en caso de absoluta necesidad, el conductor no descenderá usando los medios habituales, sino que este conductor deberá saltar lo más lejos posible de la máquina evitando tocar esta. ¿Qué hacer cuando una máquina toca una línea con voltaje de alta tensión? Esto debe seguir los siguientes pasos: no abandonar el puesto de conducción, advertir a terceros para que mantengan su distancia, maniobrar para alejarse de la zona peligrosa, retirar la máquina orientándose la pluma de dirección. Esto fue todo. Gracias por su atención. Espero les haya gustado.